a nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Iluminada Muñoz. Buenas tardes, compañeros acá en la mesa. Buenas tardes al país que nos escucha. Buenas tardes a Franci, Karina, Josema. Buenas tardes al país. Buenas tardes, compañeros. Miren, el día de hoy yo me voy a referir a una asamblea que se está dando en Estados Unidos, o se dio en Estados Unidos, sobre la conferencia de conservadora que está encabezada por Donald Trump. Y allí se ha dado cita a algunos de los líderes de Latinoamérica, como Bolsonaro, Bukele, Milei. Y me ha llamado poderosamente la atención el giro que está tomando el mundo. El mundo está tomando un giro, en términos políticos, hacia la derecha. Y esto me lleva a pensar de que realmente, al parecer, el mundo está viviendo un nuevo ciclo. Recordemos que todo vuelve y se repite. Todo vuelve y se repite. Al parecer, la derecha está tomando mucho auge, la derecha política. Y ese auge tenemos que verlo con que ya, al parecer, en los ciudadanos del mundo, el tema de las libertades, el tema de la democracia, como que ya no es un valor tan importante y pasa entonces a ser un valor secundario. Recordemos que siempre se ha dicho que la derecha produce y la izquierda distribuye. Fíjense que en los países donde la izquierda ganan, son países donde hay muchas asimetrías económicas, o sea, sectores que viven bajo niveles de vulnerabilidad, con escasos recursos para poder sufragar vamos a decir, las demandas que tienen como familia, como ciudadanos. Entonces eso permite que muchas veces gobiernos lleguen sobre la base de esa aura de reivindicaciones sociales y demás. Pero ¿qué nosotros estamos viendo? Por ejemplo, en el caso de Milei, que estuvo en este acto encabezado por Donald Trump, inclusive que lo recibió con mucho entusiasmo, ¿qué estamos viendo? Una especie de discurso político que está muy cerca al discurso político fascista. A ese discurso de la extrema derecha que reivindica al pueblo, que reivindica a la nación, que reivindica, vamos a decir, esos valores que dieron origen a esa nación. Y pensamos en Hitler, pensamos en Alemania. ¿Cómo surge Hitler en Alemania? Luego de la Primera Guerra Mundial, el Pacto de Versalles, se le imponen unas condiciones a este país que consideraron, vamos a decir, ofensiva. ¿Por qué? Porque inclusive le limitaron su territorio, tuvieron que pagar unas deudas de guerra, etcétera. Entonces eso generó en la población una especie de malestar, y la gente entonces en Alemania comenzó a sentirse mal, y todo ese malestar lo reivindica Adolf Hitler, que era una persona que dicen los biógrafos que era un pintor mediocre, que no era una persona, vamos a decir, que había descollado dentro de la sociedad alemana. Y ese movimiento entonces nacionalista encuentra a Hitler en un bar, escucha a una persona que es el que se dice que era el que encabezaba todo este pensamiento del nacionalismo, y lo escucha y se enrola en este movimiento y termina haciendo lo que es. Pero en definitiva, esos movimientos siempre surgen por la carencia del Estado. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Argentina con Milei, ¿qué encontramos? Que Milei llega a un país con una inflación súper altísima, un país que produce de todo, tiene los 4 climas de los 4 de las 4 estaciones del año. Usted se va al norte, se va al sur, se va al centro, lo tiene todo. Argentina lo tiene todo, puede producir todo en el año completo porque tiene las 4 estaciones dentro de su territorio. Un país rico, con yacimientos petrolíficos y demás. Pero sin embargo, la democracia y las instituciones allí estuvieron ausentes, y eso entonces miró hacia un liderazgo de estos perfiles. Lo mismo Donald Trump. Donald Trump se nutre de decir que el inmigrante es el que está dañando a Estados Unidos. Y en base a eso construyó una mayoría de blanco clase media que en cierto modo exacerbó ese sentimiento anti-inmigrante. Y ahí vemos cómo ganó las elecciones. Inclusive en los discursos de estos líderes de derecha siempre atacan a la globalización. Entienden que la globalización es el mal
es el mal de todo, ¿verdad? Porque la globalización, se aperturaron las fronteras y los países comenzaron entonces a trasladar a lugares donde esas ventajas comparativas le pudiesen permitir producir más a menor costo. Pero en definitiva, la derecha en América Latina, al parecer, está ganando cuerpo, y eso es preocupante porque nosotros, por ejemplo, que aquí en la República Dominicana, que durante muchísimo tiempo fue gobernada por un partido y un líder de pensamiento de derecha, el pensamiento conservador, siempre se distinguió una parte de esos gobiernos como gobiernos represores. Pero fíjense que, al parecer, ya a nivel de la población mundial, esas conquistas que se han logrado con el estado de bienestar de la República de Weimar en Alemania, esas aperturas que se han logrado en Europa con gobiernos democráticos, con incorporación de derechos de cuarta y quinta generación, parece ser que eso no es suficiente para los ciudadanos que conforman esta América Latina. La gente en democracia está buscando nuevas propuestas, porque al parecer las instituciones democráticas no satisfacen sus demandas. Y esas demandas básicamente vienen dadas por el tema de la seguridad. Fíjense que los gobiernos, cuando la población mira a gobiernos de derecha, regularmente es porque ya tienen muchas necesidades materiales satisfechas, porque la derecha se caracteriza básicamente por gobiernos que dan o ofrecen mano dura, o ofrecen castigar vamos a decir, la delincuencia, mientras que los gobiernos de izquierda lo que ofrecen es la distribución de bienes, ofrecen políticas sociales, de alto impacto sociales para grupos vulnerables. Fíjense cómo Brasil, luego con Lula da Silva y Dilma Rousseff, luego de crear riqueza en ese país abundante, que sacaron muchísimas personas de la pobreza y también pararon el tema del del medio ambiente, que venía ya siendo muy degradado, como luego de que a este gigante del sur llamado Brasil, mucha de su población sale de la pobreza y se incorpora a la clase media. Entonces, luego de toda esa bonanza, luego de toda esa riqueza que viene Jair Bolsonaro. Entonces, estas son unas poblaciones que usted no termina de entenderla, porque si hay un gobierno que te está dando riqueza y te está dando estabilidad, ¿por qué hay que cambiarlo? Bueno, precisamente por eso, porque probablemente los gobiernos de izquierda, como bien dice el juez Zaffaroni, él entiende que el delito lo genera la propia sociedad y que los delincuentes no son delincuentes, sino que son víctimas. Y probablemente desde la teoría de la izquierda, el delincuente no se ve como delincuente, sino como se ve como víctima del sistema. Y probablemente en Brasil lo que pasó fue aquello. Un país que creció y que incorporó mucha de su gente a sectores de clase media, pero sin embargo descuidó el tema de la seguridad ciudadana. Y en medio de ese descuido de la seguridad ciudadana, entonces crecen este tipo de liderazgo. ¿Qué está diciendo Donald Trump? ¿Y por qué ha crecido Donald Trump? Nosotros que estamos aquí nos damos cuenta cómo las personas que entran a Estados Unidos de manera ilegal lo mandan a estados amigables, como el caso de New York. Y nosotros vemos en los videos, y ustedes son testigos, que Nueva York parece la Duarte con París. Aquel lugar tan bonito como está la plaza principal que todo el mundo visita, esa plaza se ha convertido en una Duarte con París. Y usted lo ve, por ejemplo, haciendo carreras de motores. ¿Cuándo usted iba a imaginar que Estados Unidos iban a hacer carreras de motores? En definitiva, Donald Trump está apelando ese discurso de que Estados Unidos está siendo deteriorada moralmente por esa inmigración, y en cierto modo no deja de tener razón. Entonces uno se pregunta, ¿por qué se permite que en sociedades tan avanzadas como Estados Unidos, situaciones que son perfectamente manejadas, se le dé entonces ese tipo de apertura? Porque en Estados Unidos el Partido Demócrata se nutre de dos fuentes de votos principales, y ya con esto concluyo, con el voto de los obreros y con el voto de los hispanos. Fíjense que la politiquería
no está simplemente referida a República Bananera o repúblicas o países tercermundistas, sino que en el primer mundo también se ve el juego de la política con este tema de votos, como se observa en Estados Unidos. De manera que la derecha está avanzando y eso tiene signo que hay que analizarlo, porque en definitiva la derecha nunca ha distribuido riquezas.